Nuestro invitado de hoy es historiador, escritor, abogado y docente de la Facultad de Derecho desde 1971 hasta 2018, cuando lo designaron profesor extraordinario. Fue profesor titular por concurso de Historia Constitucional Argentina y profesor titular por concurso de Derecho Público Provincial y Municipal. Además, fue docente titular y director de la Cátedra Libre sobre Holocausto y director general de extensiones áulicas de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Participó en congresos, conferencias, seminarios y jornadas como disertante, panelista, moderador y asistente. Tiene una veintena de publicaciones, pero fueron sus 5 tomos de relatos históricos, de aparecidos, tesoros y leyendas, los que lo convirtieron en un bestseller correntino. Nos visita hoy el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Bueno, profesor, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y disculpen las demoras, ¿no? Sí, porque fue una entrevista buscada, pero bueno, entendemos también la agenda, que es una agenda cargada. Anduve este año 2022 contagiado de mucha felicidad y muchos éxitos. He recorrido todas las ferias de los libros. La más linda de todas para mí siempre va a ser Caacatí. Y después estuve en Alvear, estuve en Paso de los Libres, estuve en Santo Tomé. Bueno. Y con marcado éxito en la de Capital. Sí, en Capital fuimos una sorpresa. Yo realmente digo que es una sorpresa porque se incorporó y hoy casualmente un relato sobre Juanita Cabrera, una de las figuras santas de devoción de Mercedes Corrientes. Pero no se me adelante, vamos por el principio. Sí. Usted es abogado de toda la vida, es profesor universitario de toda la vida, pero ese es como así le conoce todo el mundo, ¿no? Sí. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿quién es Quito Galeana? ¿Quién es? Quito Galeana es el hijo de Ángel Claudio Galeana y Matilde Damiana Matilde Coria, nacido en la calle Brasil 1485, un 15 de noviembre de 1947, en pleno barrio Villa Basura, arquero de Rivadavia, jugador de básquet, jugador de fútbol, pescador de zanjas, amigo del barrio de mucha gente y maestro normal nacional de la escuela regional. Ese es mi título mayor. Soy maestro normal nacional, ejercí en la escuela de San Lorenzo, en la 101, que se llamaba Escuela Nicaragua y hoy se llama Sargento Cabral. He tenido la dicha de escribir su historia últimamente y soy una persona que tuve la suerte de estar en una universidad libre, republicana, gratuita, estatal. Esas dichas no tienen muchos, no han tenido esa oportunidad. Por eso la Facultad de Derecho hoy con sus extensiones está pagando una deuda con mucha gente que puede estudiar y que no pudo hacerlo por venir a la capital. Claro. Así que esos brazos son como los brazos de la reina que le quería capturar a Alicia en el País de las Maravillas, en Lewis. Y la Facultad de Derecho fue hasta esa gente. Yo soy ese tipo sencillo, como ustedes ven, que se moja el pie y que saluda a todo el mundo y que trata en lo posible de ayudar a la gente. Por lo tanto, este lugar donde estamos ahora es prácticamente su segunda casa. Fui a la Universidad de La Plata en el año 68. Cuando volví, la encontré acá. Estaba en la regional. Yo cuando me fui alumno de regional, digamos, a la tarde. Y cuando volví estaba acá y enfrente existía un bar que se llamaba Chocotós de Díaz de Vivar. Da la casualidad que mi estudio jurídico ahora está ahí enfrente. Y comencé a trabajar de jovencito como abogado. Enfrente vivía el doctor Juan Ricardo Guillermo Arbey, que me trajo a la cátedra de Historia en febrero de 1971. Ingresé.
Es decir, que en este momento yo tengo 52 años de antigüedad en esta casa de estudio. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, usted en el 71, desde ahí es docente de esta universidad, Sí. de esta facultad, actualmente en calidad de profesor extraordinario, porque ese es un título que le extendieron hace unos años, en el 2018. En el 2018. Desde ahí es profesor extraordinario y antes fue, bueno, profesor titular por concurso de varias cátedras. Podemos citar Historia Constitucional Argentina, Derecho Público, Provincial y Municipal, y la Cátedra Libre sobre Holocausto. También fue profesor en Formosa, Sí. y en Posadas. En Pinedo, Formosa, Posadas, Santo Tomé. No, recorrí. Tengo kilometraje de universidad. Fui a todas las universidades porque desde el 2006, en que asume Verónica Torres de Berear, yo fui designado director general de extensiones áulicas. Es decir, que el que controlaba las extensiones áulicas. Y pude recorrer todas esas extensiones, ver con privilegio y con gozo que los pueblos originarios, que no quieren que le llamen así, quieren que le llamemos indios. Nosotros, doctor, somos indios. Y yo respeto su forma de pensar y su forma de que se le denomine. Así que yo le denomino indios. Sí, hemos cumplido con esa misión. Acompañé a la señora decano Verónica Torres en esa función. Le acompañé a Mario Villegas, el señor decano, en esa función hasta que llegó el 18. En el 2018 yo cumplía 70 años, cesaba como profesor ordinario, no se puede ejercer más como profesor frente a aula sin autorización estatal. Entonces enviaron a la universidad una serie de propuestas, porque ahí viene la diferencia. Usted acá gana el concurso, acá ganarse el concurso, a mí siempre me tocaban entre 8 y 9, Yo era privilegiado, a mí me medían todos. Todo el mundo quería mi cátedra. Y bueno, es un privilegio. Rendí con Espota, rendí con Quiroga Lavie, yo tuve todos los mejores jurados que vinieron del país. Y la asamblea universitaria, es decir, humanidades, arquitectura, ingeniería, etcétera, etcétera, esa asamblea es la que designa profesor extraordinario. Por eso, al 2022, la Facultad de Derecho debe tener 14, 15 profesores extraordinarios en 60 y pico de años. Claro. De existencia. Lo llamativo, y esto no me gusta nada, por supuesto, yo ocupo el número 10. Detrás de mí, si ven la lista ustedes, hay todo crucecitas. Quiere decir que se fueron los otros profesores extraordinarios ya a otro barrio, a otro portal. Entonces me estaban tocando a mí la espalda, ¿no? Yo quiero hablar de literatura, de libros con usted, pero antes tal vez una pregunta ingrata, o no sé, porque usted enfrenta todas estas cuestiones. Usted es abogado, ejerce la profesión, fue docente, es docente extraordinario y es escritor. Sí. De esas tres cosas, que son más o menos lo mismo, porque también tiene escritos sobre derecho y después tiene otro tipo de escritos que es donde vamos a entrar un poquito. ¿Dónde está más cómodo? Yo estoy más cómodo como historiador, porque con el disfraz de mitos, leyendas y aparecidos mitos y leyendas y tesoros, con ese disfraz yo cuento historias soterradas. Claro. La historia que la gente no quiere contar. La historia de los lupanares, la historia de los tesoros que los jueces escondieron. Y he probado fuera de toda duda que existieron tesoros documentados en expedientes judiciales, en el Congreso de Historia, porque uno me dijo, usted es un chanta, y le dije, tiene razón usted en empezar eso, entonces lo invito a que lea el trabajo científico que salió ahora en el Congreso de Historia 2022. Hablo de aparecidos, como los que ocurren en la Facultad de Derecho, y di
ejemplos de esas circunstancias. ¿Por qué razón? Porque he consultado con universidades como la Deusto, que es de los jesuitas, he consultado en la Universidad de París, París III, que es la Sorbona, he seguido toda la bibliografía europea y viajo, tengo el privilegio de poder viajar a Europa bastante seguido. Estuve en abril y en mayo en España, solamente España, y me encontré con personas que tienen poderes sobrenaturales. Y la gran sorpresa, que la gente no sabe. En España hay 50.000 inscriptos como brujos, nigromantes, adivinos, horoscopistas, etcétera, etcétera. En Francia, otro tanto, y así sucesivamente. Claro. Acá, un poco antes de ir al núcleo de la cuestión, me parece que una de las cosas por las cuales también tiene mucho éxito lo que usted escribe es que hay en general mucha cosa que se quiere soterrar, hay mucha cosa que se quiere esconder, hay mucho silencio en muchas cosas. A ver, murió una persona del patriciado correntino, él previó que coloquen una campana por si se moría porque tenía signos de catalepsia. Pues se murió. Lo velaron las 24 horas de la ordenanza y lo enterraron. A la noche comenzó a sonar la campana y sonaba la campana y sonaba la campana. Los guardias llamaron a la policía, llamaron a los familiares, etcétera, lo sacan. El hombre se levantó embotado, se abrazó con su mujer, bueno, lo ayudaron los médicos. Y en una reunión cercana, digamos, una semana y media, me contó él, se sentó a la mesa, alrededor de la mesa, y estaban hablando y dijo, ¿qué cosa la de mi prima Mari que murió? Entonces el padre dijo, de eso no se habla en esta mesa. No, es que ustedes acá de la familia la echaron a la prima Mari. La echaron porque quedó embarazada. Y el candidato les dio unos pesos y se fue a una curandera, y la curandera le hizo un mal legrado, y la prima Mari murió en la calle acá por Junín, casi San Lorenzo. Eso me lo contó ella cuando yo estuve ahí enterrado. Entonces todos, no te permito, dijo el padre y golpeó la mesa. Entonces le dijo, tú no eres mi padre. Mi padre es el sacerdote acá de la catedral. ¿No es cierto, mamá? Le dijo. Bueno, se armó una de San Quintín. Bueno, estos son relatos de personas que tienen muchos años, claro, y me cuentan como versiones, diríamos, de su propia vida. Existen el otro día estuve con una señora acá por la calle Quintana, entre San Juan y Mendoza, de más de 90 años, y que me dice, venga a visitarme, tomaremos un té y le voy a contar historias de la San Francisco. Bueno, ahí también hay una matriz, me parece, que tiene que ver con que la gente mayor, hay cosas que no quiere llevarse y cuenta sobre el final, ¿no? Ahora se animan a contar porque nos animamos a contar con el primer tomo. Claro. Entonces la gente le incentivamos a que cuenten sus que canalice por ahí. Sí, señor. Entonces, a propósito del método de la escritura, el cómo escribe, la fuente de Galeana para sus libros, sobre todo estos, los de mitos y los de aparecidos y qué sé yo, es la propia gente. Es la propia gente. Es la propia gente y datos históricos. El tesoro de renta, por ejemplo, no existió tal tesoro de rentas. Está publicado en el diario de la época. Claro. Y sale, e intervino el juez Tomás. El juez Tomás vivía acá en la calle Quintana, casi Rioja. Entonces, el método Galeana es histórico. El método Galeana es, yo le cuento algo y usted va y trata de buscar para tocar esas cosas que parecen que están separadas para darle el andamiaje histórico, digamos. Exacto. ¿Y cuándo escribe? ¿Cómo escribe? ¿Cómo es el proceso? Mi proceso es dormir una buena siesta. Soy un tipo muy metódico. Duermo una buena siesta.
me preparo yo mi té. Tengo diversas calidades de té. Donde viajo traigo té. Y a su vez, a las 5 de la tarde, me siento en la computadora, no dicto, yo escribo, yo tipeo y voy escribiendo y tomando notas. Tomo notas, me vas a encontrar con mi morral, con una cantidad enorme de lápices y lapiceras. Generalmente uso lapicera y libretitas. Anoto todo, dato, hora, entrevista. Entonces me preguntas tal cosa, yo te digo, yo me entrevisté en tal fecha con tal persona, en tal lugar, no te doy el nombre. El caso del Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico da la casualidad que está vinculado a mi vida. ¿Por qué? Porque cuando lo estaban por destruir, ya la motoniveladora estaba avanzando, yo llego con la policía y la orden judicial de parar la obra. Salvamos eso. Salvamos eso. Bueno, estas son cosas que ocurren. Estas son las cosas que ocurren. ¿No te llama, Ledesma, esto la atención? ¿No pareció un disparo? Ajá. Los dos quedamos asombrados. Bueno, esto es un hecho que no es natural. ¿Por qué razón? Porque el agua, cuando hay algún espíritu que esté brotando, acá no vamos a ver. No vemos que haya burbujas. En otros lugares de la facultad se ven las burbujas. O en otros lugares de las casas. Así que eso que ocurrió... Bueno, acá explotó una botella de plástico. De plástico. ¿Puede una botella de plástico explotar? No. No es normal. Por eso yo tengo botella metálica. No te sorprendas. ¿Y a qué le podemos atribuir? Ya que estamos, ¿no? Porque... Yo pienso que o es la mujer de blanco, que es habitué de esta zona. Es un espíritu. Es un espíritu que se habrá enojado por algo que dijimos, discúlpame, porque hoy es el día del perdón para la comunidad hebrea, así que, estimado espíritu, te pido disculpas si en algo te hemos ofendido. Indícanos que no debemos decir, simplemente. Ok. Pero ya pasamos. Ok. Estábamos en ese proceso de la escritura. Sí. Y ahí, ¿cómo? Mientras escribe, lee. Escribo, voy leyendo, entro al diccionario de la Real Academia, lo tengo en un cuadrito, entro en los vocablos que me interesan, lo utilizo, como en vez de usar la palabra prostíbulo, uso mancebía, por ejemplo. Y ahí viene lo del piano fantástico, que viene por otra cosa. Ahora, solo en Moglia, solo en la editorial de Leo Moglia, usted tiene un primer libro del año 2004 y tiene 2 libros de este año. Estamos hablando de 3, 6, 9, 12, 15 libros desde 2004 para acá. No sé si tiene otra cosa escrito en otro lugar, revistas sí sé, estudios científicos sí. Sí. Bueno, pero lo que quedó demostrado, esto ya tiene un tiempo, pero lo que quedó demostrado en el último tiempo, sobre todo en los últimos años, es que usted es el autor más vendido de Corrientes, es el autor más vendido de la editorial, y es un bestseller en comparación con cualquier bestseller que hoy está a disposición en la Argentina, esto en función de parámetros objetivos, es decir, cuántos ejemplares se venden. Ahora, ¿a usted qué le pasa cuando toma nota de ese éxito? Me siento alegre y pienso, no es todo lo que parece. Y cuando uno está demasiado en la altura, debe pensar que la caída le va a doler más. Entonces, no envanecerse, no creerse Dios, no creerse que ese éxito se lo debe a uno mismo, son circunstancias
de los portales positivos que te rodean y sentirse orgulloso. ¿Por qué? Porque yo voy a aclarar algo para que el público sepa. Yo no cobro regalías por los libros. La editorial Moglia, y lo confesó en la Feria del Libro de Cacatí, se salvó de la crisis gracias al éxito editorial de Aparecidos Tesoros de Leyenda. De paso, arrastró al libro más importante de mi vida, Camila O'Gorman. Bueno, entonces, Aparecidos Tesoros, Leyendas y Leyendas en Corrientes, el primer tomo es de 2013. Sí. Después tenemos el tomo 2, con el mismo título, que es del año 2016, el tomo 3 del año 2019, el tomo 4 del año 2021 y el tomo 5 que acaba de aparecer. Sí. Son 5 tomos de Aparecidos, Tesoros y Leyendas en Corrientes. Y están 2 más escritos ya. El éxito editorial está apalancado por estos títulos. Sí, sí, el éxito editorial. ¿Y por qué yo me remito a Camila? Porque Camila forma parte de los 5 tomos. Camila forma parte, y digo esto porque hemos recuperado la leontina con el cabello de Camila O'Gorman, que hoy se encuentra en el Museo Histórico de Esquina Corrientes, Santa Rita de Casia, en la esquina del Río Corrientes, que estaba arrumbada, escondida, perdida en el Museo Histórico de acá de la ciudad de Corrientes, y que gracias a mi intervención y al libro logramos ubicarla, y los herederos de Caferata Soto, Soto era el comandante cuando estaba Camila O'Gorman en Goya, recuperaron y lo llevaron, que tiene todo adornos de oro. Leontina quiere decir la cadenita del reloj, del reloj bolsillo. Estamos hablando de Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez. Exacto. Ladislao Gutiérrez, es un libro del año 2009 que está editado por Moglia. Por Moglia. Fue editado primeramente por otra empresa, por imprenta del autor, en Amerindia. Y la de Moglia llegó a Alemania, a Italia. En Bolonia, 2 escritoras de mucho valor, digamos, universitario, citaron Camila O'Gorman 27 veces, por lo cual la comunidad europea y ellas me pidieron autorización para las citas. Claro. Así que el libro que más se citó, llamémosle así, es el de Camila O'Gorman. Pero además, acá tenemos una cosa que ocurre y que ratifica el éxito, ¿no? Más allá de la cuestión literaria propiamente, que tiene que ver con lo siguiente. Muchos de los relatos que están en los libros se publican también por separado. Uno de los diarios que publica es el Diario Editorial. Y que, eso usted sabe, verifica lecturas que se cuentan por miles cada fin de semana. Y ahí te quería yo hacer. Ahí hay unos fantasmas que no me quieren, por supuesto, y que de repente le pegan una botada en contra. Me alegro profundamente, porque yo lo tomo como un halago que ellos me lean. Claro. Yo no soy Víctor Hugo, ni soy Stendhal, ni nada por el estilo. Yo sí, simplemente Quito Galeana con K. Quito Galeana. Si alguien me pregunta, ¿y sí vivís en la calle Rioja? Sí, vivo en la calle Rioja. Pero no dejé Brasil 1485, la casa de mis padres. Yo siempre voy a ser el hijo del sastre y la pantalonera. ¿Y por qué va esto? Porque la primera impugnación cuando gané como titular de Historia Constitucional Argentina, allá por la década del 80, 86 para ser preciso, uno de los 10 que se presentó contra mí, aspirando a la cátedra, yo era el único profesor por concurso que se presentó para titular, dijo: ¿cómo el hijo de un sastre puede ser titular de una universidad argentina? Entonces yo contesté el traslado diciéndole: se equivoca el impugnante. No es un hijo de un sastre, es el hijo de un sastre y una pantalonera. Por lo tanto, le pido que corrija sus conceptos. Bueno, gané 9-10.
También esto que mencionaba al principio de la entrevista, de este año también es San Lorenzo, su origen y fundación, que es el título del que estábamos hablando, ¿no? Y hay otros tantos, uno que también fue muy sonado, que es el de Cautivas Correntinas. Bueno, Cautivas Correntinas es... Cautivas Correntinas es un partido de ajedrez que venía medio desempatando y que tengo todos mis adversarios, claro. Porque la historia correntina, ni Mantilla, ni Hernán Gómez, ni Federico Palma, ni nadie quería escribir sobre Cautivas, porque ese tema no se toca. Y yo dije, ese tema debe ser tocado por uno que le importa un periquete o un ardite que se toque en ese tema. Entonces empecé a investigar y enfoqué desde el síndrome de Estocolmo. Las mujeres quedan, salen los maridos disparando. Los invasores tienen derecho a ser invasores. Se van, vuelven. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Algo ocurrió. Y resulta ser que un descendiente de mi familia, casado con mi tía, Antonia Galeana, en las reuniones que nosotros hacíamos el fin de año, en Vera 1475, donde estaba la sastrería de mi padre, él sacaba un cuadrito de Desiderio Sosa. Decía, este es nuestro pariente, que estuvo con una correntina allá en el Paraguay. Y yo decía, ¿qué? ¿Será verdad lo que decía este hombre? Y resulta ser que sí, porque Bonastre, cuando escribe Desiderio Sosa, y en eso se equivocaron los adversarios, dice, Desiderio Sosa trabajaba de leñador, de cultivador, de empleado, de lo que fuere, juntaba dinero para mandarle a su esposa al Paraguay. Eso dice Bonastre ya por la década del 20. Y para darle jaque mate en estas partidas, ahora en Anales se publica una carta de 1868, cuando ya cayó Asunción, y doña Bar de Ceballos le escribe al ministro norteamericano, abusando de su bondad, le pido que me envíe una pieza de tela, una pieza de zaraza, y yo dije, ¿qué comino es zaraza? Puse con S, no salía. Le meto con 2 Z, con ayuda de mi esposa, y zaraza es una tela de colores, una tela viva, así que no vivían de négraro. Y botines, porque los tengo muy gastados, y cuya medida va en un papel aparte. Ledesma, ¿esa mujer que escribe era cautiva o vivía bien en el Paraguay? Vivía bien en el Paraguay, y dichosas de esas mujeres, las rescato, las respeto, porque esas mujeres probablemente encontraron la felicidad en esa circunstancia gravísima. Que decir eso es muy... Eso también le explicamos un poco a nuestros televidentes. Decir eso es como muy escandaloso para la gente que no quería que... ¿Pero por qué no empiezan al revés? ¿Por qué no dicen... Los próceres de los maridos se mandaron a mudar cobardemente dejando a sus mujeres en manos del enemigo? Lo cual es más escandaloso todavía. Claro, y más escandaloso. Pero eso es lo que yo pienso. Claro. Martínez, de los Martínez de acá a la vuelta de esta facultad, le mandaron a tratar con el gobernador Lagraña como emisario. Le dijo, mire, vuelva porque su familia queda de rehén, incluyendo su novia. Y este Martínez va, cumple con su función y vuelve. Y dice, ¿pero por qué volviste? ¿Por qué no te uniste a la tropa? Porque yo le prometí a mi novia que me voy a casar con ella y no voy a permitir que la ultrajen. Claro. Ese era un valiente. Claro. Ahí está. Doctor, el tiempo nos está corriendo increíblemente, porque estas son historias que son muy atrapantes. Por eso mismo se explica, digamos, el éxito que tiene esto. Solo decir una cosa, que cuando yo estuve presente en la presentación del último mito aquí en la Feria del Libro de la Ciudad, que fue un éxito rotundo,
que la gente después se acercaba no solamente a pedir libros, sino seguramente a contar cosas, como pasa siempre en estas, sí. a hacer acotaciones, a hacer correcciones, a dejar nuevas historias. Eso pasa, y a usted le pasa muy a menudo, ¿no? 20 historias recogí ese día. Bueno, la pregunta es, ¿por qué escribe usted? Me apasiona. Y pensé que cuando llegan los años, voy a cumplir 75 años dentro de un mes aproximadamente, tengo dos opciones. Quedarme sentado en un sillón esperando que venga la parca y me lleve, o hacer cosas. Y con esos libros se le ayuda a los empleados de la editorial Moglia. Con esos libros se ayuda a mucha gente que trabaja con lo que producen esos libros. Yo no cobro nada. Es un placer escribir para mí. El escribir es dejar un testimonio, decir, por acá pasó un Galeana que escribió esto. ¿Usted sabe de dónde proviene el apellido Galeana? A ver. El apellido Galeana, sorprendentemente, yo voy al Alcázar de Toledo en mi primer viaje a España. Y cuando entrego mi documento para pagar la entrada al Alcázar de Toledo, se paran y me dicen, pues usted no paga la entrada. Le dije, ¿yo qué hice? Ahora, mi esposa me dice, ¿ya qué hiciste ahora? Le digo, no, ¿y por qué no voy a pagar la entrada? Porque usted es un Galeana. Usted es un Galeana, pues usted tiene pase libre, su esposa y su hijo. Dije, ¿yo ahora qué hice? Vea el vídeo, vea el vídeo. Bueno, me siento a ver el vídeo. Este era el palacio de la princesa Galeana. A la pucha, dije yo, sonamos. Bueno, y ahí empezaron ya a cargarme mi esposa, mi hijo, y va. Voy a la literatura, capítulo 55, El Quijote de la Mancha, el Palacio de los Galeana. Félix López de Vega y Carpio, en sus comedias, Comedia El Palacio de los Galeana. Vamos un poco más adelante. Francisco Machado García, el toledano. Y me van a decir, ¿y quién comino este Francisco Machado García? Señores, el hermano de Antonio Machado, 5 hermanos, los Machado. En una exposición en España escribió una zarzuela, Los Amores de Galeana. Y me puse a pensar yo, ¿qué comino le agrega a mi vida el apellido Galeana? ¿Por qué? Porque la Constitución dice no hay títulos de nobleza, claro, ni prerrogativa de sangre. En segundo lugar, no me dejaron ni una alpargata, estos ingratos. Entonces, esos que se escudan en el apellido del abuelo y del tío y de todo eso, señores, uno comienza con su dignidad, su honra y su realeza con uno mismo. Y cuando uno parte, se va, no lleva nada. Recuerden a aquellos mezquinos que no le ayudan a nadie. Avaros. Jesús de Nazaret, filósofo, perseguía 2 cosas. Agarren la Biblia y lean, no hagan como que lean. Perseguía a los endemoniados, él era un exorcista de primer nivel, y a los avaros, a esos perseguía. Yeshua, Jesús. Ese es Galeana, el que camina por la calle, el que tiene su estudio acá enfrente, lleno de fantasmas, donde está Antoñito, y donde está la mujer que se amaca y le canta a los muchachos. Yo le avisé ya a los inquilinos que se van a encontrar con esos espíritus, y me dijeron, no se preocupe, doctor, se van a asustar de nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias, le demos a ustedes, gracias a todo el equipo, y para mí ha sido realmente un placer estar con ustedes en esta que es mi casa y es la casa de todos. Muchas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardodiomedoledesma.com, del diario El Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.